Ok, muy bien. Ya. Según yo había conectado la lab, pero no me fijé que no estaba conectada la electricidad, entonces se descargó. Pero muchas gracias, Miriam, por haberme esperado. Entonces, mencionábamos que ya estábamos en la última sesión de la última semana. Platícame, Miriam, ¿ya subiste alguna actividad? Con gusto. Felicidades a los Aún no he subido mi actividad porque de hecho ahorita estoy terminándola. Bueno, estoy terminando, estoy como que a la mitad, por así decirlo. Estuve participando, di 2 participaciones en el foro apenas, entonces todavía me falta un poquito. Excelente, muy bien. Digo excelente porque como mencionas que ya diste 2 aportaciones, pues nada más te hacen falta 3, ¿no? Entonces, es como distribuirlas en los más días que se puedan, que obviamente es domingo, sábado, ya sea hoy viernes, pero entre más días podamos distribuir esas aportaciones es lo mejor, ¿no? Ya si por cuestión de tiempo no nos queda más que viernes, sábado y domingo, adelante, pero la idea es como optimizar esa parte, ¿no? Entonces, qué bueno, que hasta cierto punto no las has subido, porque a lo mejor con lo que veamos hoy vas a poder puntualizar lo que haga falta para como reforzar o que quede mejor todavía lo que es nuestra actividad para poder tener la mejor calificación posible, ¿no? Entonces, bueno, ya conocen mi nombre, soy su asesor virtual María de los Ángeles Hernández Moya, y aún así, de todos modos, dudas, preguntas que tengan a través de mensajero o correo electrónico, a través de 24 horas hábiles más tardar, las estaremos respondiendo, ¿no? Y lo que vamos a revisar en la sesión de hoy es practicar nuevamente con lo que tiene que ver con características de la ciencia, que la tabla que tenemos ahí en el proyecto integrador nos pregunta, creo que lo fácil de este proyecto en lo que respecta a esos conceptos, esos aprendizajes, es que de las 5 características que tiene la ciencia, mencionemos mínimo una. Entonces, eso lo facilita un poco más, ¿no? Porque tuvimos en una ocasión una lectura donde teníamos que mencionar si las 5, cada una se presentaba o no. Entonces, acá es más fácil con una que hayamos identificado y justifiquemos por qué. Con eso se vuelve más sencillo. Miriam nos dice, justo por eso no la he terminado, prefiero esperarme hasta la última sesión. Sí, exacto, porque podemos confirmar si lo que hicimos lo hicimos bien o lo que presenta oportunidad, poderlo mejorar, ¿verdad? Entonces, perfecto, muy bien. Otra de las cosas que vamos a revisar es, revisar ya no, es volver a practicar, a confirmar lo que tiene que ver con los conceptos de multiculturalidad, diversidad cultural y globalización, porque hay un apartado de la actividad que nos pide específicamente 2, multiculturalidad y globalización, bueno, eso e Internet, y mencionemos cómo esos 3 conceptos fomentan lo que es la violencia y cómo esos 3 conceptos también tratan de prevenirla, ¿no? Entonces, es volver a reforzarlos para que nos quede claro y no tener dudas ya en ese apartado, que sobre todo tiene que ver con investigación, pero poder entender el contexto de lo que nos piden, ¿no? Y finalmente, elementos de una reseña crítica y volver a practicar referenciación de fuentes, porque si bien muchos ya están referenciando de manera correcta, de acuerdo al estilo APA, todavía hay algunos compañeros que solo siguen colocando el link y hay que recordar que colocar solo el link no es referenciar. Entonces, por eso volvemos como a practicar esa parte, ¿no? Después estaremos viendo ya lo que tiene que ver con dudas específicas sobre las actividades de esta semana. Entonces nos vamos a ir al apartado de características de la ciencia y aquí justo nos vamos a ir a reforzar lo que tiene que ver con estos 3 conceptos, con estos 5 conceptos que tiene que ver con las características de la ciencia. Estoy preparando lo que es la página, voy a volver a compartir y ahí lo tenemos. Entonces, de momento, Miriam, eres la única estudiante que se ha conectado. Muchas gracias.
Entonces, ahora sí que te va a tocar prácticamente la responsabilidad de responderlas todas y cada una, ¿no? Entonces, la dinámica ya la ubicamos. En el chat vamos a colocar si consideras que es la 1, vamos a ver si sería la 1, si sería la 2 o sería la 3. Pero ya a estas alturas Miriam ya es una experta. De hecho, voy a hacer un pequeño paréntesis porque esta primera nos dice, es cuando se aplica el método científico de manera ordenada. Esta, tal cual como está la pregunta, ciertamente es como está nuestro recurso. Y hay algo que le hace falta a esta característica. Entonces, vamos a ver, vamos a tratar de, por eliminación, me río porque ya está, Miriam ya nos puso lo que es la respuesta correcta, ¿no? Entonces, yo ya voy muy lenta con lo que estoy mencionando. Entonces, nos dice, es cuando se aplica el método científico de manera ordenada, respetando todas sus etapas, la generación de un nuevo conocimiento debe de ser muy ordenada. Y rápido Miriam nos dijo que es sistemática y efectivamente está en lo correcto. Lo que yo mencionaba es que aquí hace falta agregar algo más, que en su momento cuando vimos esta sesión que tenía que ver con este concepto o estos conceptos, la imagen que yo colocaba era como una barda de ladrillos que le faltaba solo un ladrillito por completarse, ¿no? Entonces, eso nos refleja lo que es la característica de sistemática que le hace falta aquí, porque sistemática general sí tiene que ver con el método científico y sobre todo, creo que esa es la clave, tiene que ver con nuevo conocimiento al cual le quiere dar validez. O sea, se investigó algo que se considera es nuevo, que quieren darle esa validez científica, ¿no? Entonces, por eso, para poder darle esa validez científica, necesita apoyarse en lo que es el método científico, si no, no va a tener credibilidad. Esa es una parte. Pero la otra cuestión, que es la que hace falta, es que justo la sistemática, de manera teórica, se basa en investigaciones previas. Analiza esas investigaciones previas para encontrar qué otra cosa puede hacer falta, qué otra cosa se puede investigar, continuar investigando para generar ese nuevo conocimiento. Entonces, es eso, suele partir de conocimiento que ya existe, suele partir de investigaciones que ya existen para poderle dar continuidad y enriquecer lo que es ese conocimiento prácticamente. Muy bien. Ok, vamos Perdón, una duda. Es que sí. estaba buscando mi dedito para levantarlo, pero no lo encuentro en mi computadora. Tengo yo Okay. aquí, ahorita de lo que me está explicando, tengo nada más una duda. En las ciencias de historia, se puede también aplicar la sistemática como ese estudio que se ha realizado en diferentes épocas. Ok, muy bien. Fíjate, Miriam, que lo que mencionas es muy interesante porque eso, o sea, incluso esto que acabamos de mencionar, se puede confundir hasta con la característica de verificable, porque la característica de la ciencia que se llama verificable nos dice que si algo se puede verificar en otro lado, si algo se puede verificar haciéndolo y nos da el mismo resultado, se cumple la característica de verificable. Entonces, hasta cierto punto, sistemática, y sobre todo ahorita que mencionas la historia, pues la historia toma bases previas, o sea, toma algo que ya existe y lo toma para poder ya sea confirmar algo, porque lo encontramos en investigaciones previas, o ya sea para agregar nuevo conocimiento a esa investigación previa que existe. Entonces, digámoslo así, lo que es historia como por sí sola, o sea, si la voy a utilizar, podemos encontrar en ese mismo tipo de ciencia las dos características, pero para diferenciar verificable de sistemática, depende qué es lo que estoy haciendo con ese conocimiento histórico que ya existe. Si solo lo quiero para darle como credibilidad a lo que yo estoy diciendo, quiere decir que estoy comprobando algo, y si lo estoy comprobando,
estoy hablando de la característica de verificable, porque al verificar estamos comprobando. Pero si estoy utilizando ese hecho histórico porque lo estoy analizando y lo que estoy analizando me da conjeturas para crear algo nuevo, entonces estaríamos hablando de la característica de sistemática, porque ese es el punto. Si diferenciamos verificable, la característica de verificable, con sistemática, sistemática lo que busca es crear nuevo conocimiento del que ya existe. Y el ya existir, pues ahí está la historia, por eso es previa, ya existe. Entonces, la diferencia es que si creo nuevo conocimiento a partir de la historia, del análisis histórico, entonces estaríamos hablando de la característica de sistemática. Pero si estoy utilizando la historia para comprobar, darle veracidad a lo que yo estoy diciendo, entonces sería la característica de verificable. No estoy creando un nuevo conocimiento, nada más le estoy diciendo a la gente, créanme, porque esto ya pasó, ya se analizó en la historia. No sé si me de entender o si más bien respondí tu pregunta. Sí, perfecto. Ya aquí ya lo resumí verificable, si se da el mismo resultado y sistemático si se encuentra algo nuevo. Algo nuevo, exacto. Sí, porque ahí tenemos como una dicotomía con la historia, porque a las dos características les va a servir, porque es conocimiento previo, es algo que ya existió y se recapituló, ¿no? Entonces, a las dos características les sirve de base. El punto es... Perdón, es por ejemplo, en el tema de los mayas, podríamos decir que podemos encontrar historia sistemática porque se han encontrado diferentes hallazgos, ¿no? Ahí, por ejemplo, si yo estoy encontrando algo en la historia, sí pudiera ser, al ser un hallazgo nuevo que no se conocía, podría ser sistemática. Si solo estoy comprobando un resultado que ya se conoce, tomando como referencias de que, pues ya fulanito de tal en el año tanto lo dijo, o sutanito en tanto año lo dijo, entonces por eso tiene credibilidad lo que yo digo, entonces ya sería nada más verificable. Pero si eso me lleva a traer una conjetura nueva, un conocimiento nuevo, entonces sería sistemática. Entonces, al hablar de nuevos hallazgos, sí tendría que ver con característica sistemática. Miriam, levanta dedito. Perfecto. Muy bien. Y es bien importante, qué bueno que lo preguntas. Y justo al preguntar, ya hacer preguntas así de específicas, nos también denota como que ya vamos comprendiendo mucho mejor los conceptos, porque ahí es donde empieza como lo más complejo, ¿no? Porque son cosas que se parecen mucho, pero tienen una pequeña diferencia. Entonces, la justificación que tú des es justo lo que a nosotros nos va a hacer pensar si lo estás tomando como la característica de verificable o si lo estás tomando como la característica de sistemática. Y que también lo justifiques, o sea, que quede claro esa parte que mencionábamos ahorita, pues es la que nos lleva a identificar si se comprendió en su totalidad o más o menos se tiene la noción. Muy bien. Y la siguiente nos dice, ya va acorde a, siempre debe de tratar de encontrar la verdad, no admite dudas sobre el objeto de estudio. Sería 1, metódica, 2, objetiva o 3, modificable. Miriam nos dice 1, metódica. Fíjate que para que fuese metódica, sí o sí, aquí nos tendría que hablar del método científico. Al no mencionar el método científico, entonces no podría ser metódica. De hecho, podríamos asociarlo así, método científico, método con metódica. Entonces, al no mencionarlo, quiere decir que no estaríamos, exacto, como nos dice Miriam, entonces es objetiva. Sí, realmente le podríamos agregar más cosas a esta pregunta para que nos llevara mejor a ese contexto de lo que es la característica objetiva. El punto es que la característica objetiva no deja dudas. ¿Dónde tengo dudas? Cuando es algo que yo creo, cuando es algo que yo solo pienso.
Entonces, ser subjetivos es eso, es como creer, pensar, pero no tenemos la certeza de. Y cuando se es objetivo, no se tiene dudas de lo que se está diciendo, no cabe duda porque de alguna manera la lógica, el análisis, 1 más 1 es 2, eso sería como decir, es objetivo, o sea, porque no cabe duda en lo que se menciona. Entonces, nos apoyamos en la lógica para poder llegar a esta conclusión. Muy bien, entonces es objetiva. Y decíamos que para que fuera metódica es porque debe de referir que se está utilizando el método científico. Muy bien, vamos a la siguiente. La siguiente nos dice que es modificable. Uno hace mención de no todo es definitivo ni totalmente exacto. Las teorías y los saberes pueden cambiar en el transcurso de la historia a la medida que se realizan nuevos descubrimientos. 2, siempre se debe de tratar de encontrar la verdad, no admite dudas sobre los objetos de estudio. Y 3, es cuando se aplica el método científico de manera ordenada, respetando todas sus etapas. La generación del nuevo conocimiento debe de ser muy ordenada. Y nos dice Miriam que es la primera. Y efectivamente, no, ahorita en lo que va de la sesión no hemos hablado de eso, pero una característica principal de la ciencia es que deja abierta la puerta a que nuevas investigaciones generen nuevos hallazgos. Y es eso, o sea, conforme va evolucionando la tecnología, el método de investigación, incluso, aunque el tradicional, el clásico es el método científico, la realidad es que también se va modificando de acuerdo a las nuevas herramientas que tenemos para investigar. Entonces, eso nos va a dar resultados diferentes. Entonces, modificable es poder decir, sé que mi límite de conocimiento llegó hasta aquí, no tengo la capacidad para generar más, pero sé, por lo que no sé, que es posible generar nuevos hallazgos, nuevo conocimiento si alguien más investiga esta vertiente, este otro camino. Entonces, modificable va de eso. Vamos a la siguiente, nos dice, utiliza el método científico para cumplir objetivos determinados. Y tenemos 1, verificable, 2, objetiva y 3, metódica. Rápido responde Miriam y nos dice metódica, justo, y lo mencionábamos, ¿no? O sea, metódica sí o sí, por eso hasta cierto punto su nombre, es porque sigue el método científico. Entonces tiene que seguir todos los pasos para poder decir que la ciencia es metódica. Si no sigue los pasos, no podríamos decir que es metódica y al no decir eso, no podríamos decir que es ciencia. Entonces también esa parte es bien importante. Los conocimientos que genera la ciencia pueden comprobarse de forma racional, por eso decíamos 1 más 1 es 2, y así confirmar su veracidad, ¿no? Entonces, ¿qué sería? 1, verificable, 2, metódica o 3, sistemática. Está tratando de comprobar. O sea, sé lo que me dijeron, hay manera de comprobarlo. Y mencionábamos por ahí parte de la investigación documental. ¿Verificable? Exacto, porque entonces, si para comprobar lo que yo estoy diciendo me estoy basando en la historia, la investigación documental que yo ya hice porque alguien más habló de eso, entonces estoy comprobando y es la característica verificable. Perfecto, muy bien. Ok, no sé si hay dudas, comentarios sobre estas 5 características de la ciencia, Miriam. Yo lo que iba a hacer era un comentario. Entonces, ¿se podría decir que la metódica se puede encontrar más en las ciencias y las que son de estadísticas y matemáticas? ¿Las ciencias naturales? No. Ay, es que son ciencias fácticas y la otra. El formal. Ajá, en las ciencias formales, ¿se puede aplicar más la metódica en las ciencias formales? Fíjate que es una muy buena pregunta, porque la metódica es clave para que la ciencia exista y se pueda llamar como ciencia como tal. Por ejemplo, algo de lo que vimos con el método científico es que se creó el método para poderle dar veracidad a los conocimientos
y a esos conocimientos nuevos poderles llamar ciencia o poderles dar como ese grado. Sin el método científico no podrían tener como esa validez de conocimiento reconocido. Dicho de otra manera, cuando surgen nuevas disciplinas, que ahorita hay un montón, que quieren que su conocimiento, su investigación, se le dé ese rango de ciencia, si no comprueban sus teorías, si no comprueban sus hipótesis a través de los pasos del método científico, no pueden alcanzar ese rango de ciencia. Entonces, si hablamos de las ciencias formales y de las ciencias fácticas, eh, para llamarse ciencias, quiere decir que ambas cumplen con el método, cumplen con la característica de metódica, porque quiere decir que cumplen con que cumplen con los pasos del método científico. Si no lo cumplieran, no se le podría llamar ciencia. A lo mejor se le llamaría la disciplina fulanita, la disciplina sutanita. Por ejemplo, muchos escuchamos de lo que es la parapsicología, o sea, que no es psicología, pero tiene que ver con, pero no se le conoce como ciencia, o sea, tiene muchas investigaciones, tiene muchas cosas, pero no es comprobado sus teorías a través de los pasos del método científico, entonces no tiene el rango de ciencia, se le llama como disciplina, porque teóricamente pues, tiene cosas como interesantes, pero no comprobadas. Entonces, no utiliza el método científico. Entonces, conclusión, para hacer ciencia formal, que son las matemáticas, todo lo que tiene que ver con lo abstracto, o ciencia fáctica, ya sea las naturales o las sociales, tienen el título de ciencia porque sí o sí cumplen con la característica de metódica. Las demás puede ser, o sea, por ejemplo, matemáticas difícilmente podríamos hablar de la característica de modificable. O sea, ya sabemos que hay muchos cálculos, algoritmos matemáticos que no, o sea, no hay marcha atrás, no hay algo más como agregarle a ellos o que los pueda modificar. Sí crear nuevas fórmulas matemáticas, sí crear como nuevos cálculos, eso sí, pero no modificar lo que ya existe. O sea, eso ya está comprobado que es de esa manera. Entonces, podríamos decir que una suma de 1 más 1 que nos da 2, pues esa no cumple con la característica de modificable, porque no hay otra manera de que esa operación aritmética dé un resultado diferente. Si estamos hablando de sumar 1 más 1, de una suma. Ya si le metemos otro tipo de algoritmo, pues va a dar un resultado diferente. Pero ahí, por ejemplo, pues 1 más 1, si esa fuera mi hipótesis o esa fuera lo que yo quisiera mencionar, ahí no hay una característica de modificable porque no hay manera de hacer que nos dé un resultado diferente, simple y sencillamente con esa lógica. Pero si hay conocimientos nuevos, o sea, por ejemplo, a lo que aún desconocemos de la luz, del tiempo, lo que tiene que ver con la mecánica, la física cuántica, o sea, conocemos cosas, pero eso sabemos que esos conocimientos que tienen actualmente son modificables porque nos falta conocer mucho más, que ahorita hemos creado unas bases, que faltan más cosas que agregar ahí. O sea, somos conscientes del desconocimiento que tenemos de eso. Entonces ahí sí aplica la característica de modificable ante esas pronunciaciones que se hacen de esas tesis, de esa información. Entonces en el tema de metódica, en teoría, al hablar de las ciencias, no podría hablar de ciencia si no se cumple esa característica. Entonces podríamos decir que todas las ciencias son metódicas, pero no Exacto. todas son sistemáticas, ni objetivas, ni verificables, ni modificables. Exacto, sí. Uh-huh. Y por otra parte, en teoría también tendrían que ser objetivas. O sea, podríamos decir, todas deben de ser objetivas, porque no deben de permitir que la subjetividad las invada, porque entonces pues, quiere decir que podría ser cualquier cosa el resultado. Entonces, todas deben de ser objetivas, todas deben de ser metódicas. En la parte de sistemática, por ejemplo, hay física teórica y no precisamente experimental. O sea, incluso hay como vertientes. Lo que hacía Einstein, por ejemplo. De hecho, Einstein era un físico teórico. Él no tenía la manera de sus teorías, que se basaban en la matemática, poder decir son reales, porque eran cálculos teóricos que él creaba. Y esos Ahora ahí, cálculos
Ajá. De ahí viene el eureka, ¿no? Exacto, y de ahí viene lo que es la física cuántica, de ahí vienen muchas cosas más. O sea, en su momento él no podía cumplir con los pasos del método científico, pero era válido el conocimiento que él tenía. Por eso también en su época se le mitificaba mucho porque le decían, pues no, o sea, no, como no se apoyaba en el método científico en general, no se le podía dar como el rango de ciencia a lo que él decía. Hasta que ya encontramos aparatitos que nos permitían comprobar, verificar, lo que él decía fue cuando ya empezamos a tener como esos rangos, ese carácter científico de lo que él mencionaba. Entonces, la ciencia, antes de ser, los conocimientos antes de ser ciencia, sí necesitan como esa parte teórica de pensar, de la hipótesis, porque si no existiera esa parte que todavía no está comprobada, no podríamos desarrollar lo nuevo y tratar de comprobarlo. Entonces, sí es como una amalgama muy interesante. Pero para llamarle ciencia es hasta que ya es objetiva, que es metódica y hasta cierto punto verificable. Ya sea verificable por la experimentación que estoy haciendo o ya sea verificable en mi investigación documental que ya existe. Ya lo de modificable tiene que ver con el tipo de ciencia y lo que es sistemática tiene que ver con lo que estoy haciendo, porque sistemática, si yo soy teórico, mi conocimiento teórico va a utilizar la sistemática porque son investigaciones previas, conocimiento previo que yo tengo que me permite construir lo nuevo. Ya es ese tipo de línea de conocimiento como lo que hizo Einstein tendría que ver con investigaciones sistemáticas. Pero si yo ya hago pruebas en el laboratorio que comprueban lo que estoy diciendo, entonces se apega a lo metódico y se apega también a lo verificable. Entonces es como muy interesante cómo se va generando el conocimiento científico. Ahorita, en este módulo, estamos empezando a conocer esas características, estamos empezando a conocer lo que son los diferentes tipos de ciencia, y cómo todos son válidos. O sea, sin las investigaciones teóricas de Einstein no hubiéramos podido construir lo que ahorita es ciencia. Nos hubiéramos tardado más. Entonces, todo es importante, pero sí para darle la veracidad de ciencia, sí se tiene que tener los pasos que dijimos ahorita, las características. O sea, tiene que ser metódica, tiene que ser objetiva y tiene que ser verificable de alguna manera. Ya sistemática y modificable, dependiendo del tipo de conocimiento, es si alcanza o no esas dos características. Ok, perfecto. Perfecto. Gracias. Muy bien. Vamos entonces al quiz que tiene que ver con multiculturalidad, diversidad cultural, porque ahí tenemos una pequeña tablita que nos pregunta cómo la multiculturalidad fomenta la violencia o cómo la defiende. Y de igual manera nos pregunta lo mismo sobre lo que tiene que ver con la globalización y finalmente lo que es el Internet. Entonces vamos al quiz para poder reforzar nuevamente esos conceptos. Y nos dice aquí, es la variedad de culturas que existe en la humanidad, las cuales se distinguen entre sí a través de un conjunto de expresiones que les son propias. 1, diversidad cultural. 2, globalización. 3, multiculturalismo. Rápido, Miriam nos responde, nos dice que es diversidad cultural. Exacto, porque al final lo que busca la diversidad cultural, aparte de poder reconocer esas diferentes culturas, es visualizar, poder visibilizar, distinguir lo que son sus expresiones propias de ellas, o sea, su lenguaje, su religión, algo que ya habíamos mencionado en sesiones pasadas. Muy bien, vamos a la que sigue y nos dice, es la forma de convivir e interactuar entre distintas culturas que conviven en un mismo espacio físico. 1, diversidad cultural. 2, multiculturalismo. O 3, globalización. Y rápido nos dice Miriam que sería la 2, que en este caso sería multiculturalidad.
Y así es, porque decíamos que la multiculturalidad tiene que ver con convivencia e interacción. Entonces, si por ejemplo voy a buscar ejemplos prácticos de cómo el multiculturalismo llega a fomentar la violencia, tenemos que hablar de cómo estas culturas al convivir, ejemplos, están generando violencia o cómo están fomentando la prevención, ¿no? Entonces tiene que ver con eso, como dice Miriam por ahí, el lugar. Y que puede ser un lugar físico o virtual, ¿verdad? Pero tiene que ver con la interacción, con la convivencia. Vamos a la siguiente, nos dice intercambio de bienes, productos, información, conocimiento y cultura entre las diferentes naciones. 1, diversidad cultural. 2, globalización. O 3, multiculturalidad. Rápido, nos dice Miriam que sería la 2 y efectivamente estaríamos hablando de globalización porque mencionábamos que una de las claves es que lo que yo investigue tiene que estar hablando de varios países, de varias naciones, un convenio, un arreglo, un conflicto incluso, pero entre varios países. Y la que sigue nos dice, es el reconocimiento de los componentes que conforman una cultura como su religión, costumbres, gastronomía, idioma, lengua, vestimenta, etcétera, dándole visibilidad, ante la sociedad. 1, diversidad cultural. 2, multiculturalidad. O 3, globalización. Miriam rápido nos dice que es diversidad cultural. Exacto, porque estamos hablando de esta visibilidad que requiere la cultura de sus elementos que le son propios, como su idioma, su vestimenta, o sea, los estoy reconociendo, los estoy caracterizando, distinguiendo, señalando. Entonces, eso sería. Vamos a la siguiente. Dice Miriam, llegó Tere. Hola Tere, ¿qué tal? Bonita noche. Hola, sí, buenas noches y tardes. Noches y Comienzo tardes, ¿verdad? tarde, Gracias por conectarte. sí. Muy bien. Vamos entonces con la siguiente pregunta que estamos reforzando, que nos dice, términos como el racismo, la intolerancia, la xenofobia, la discriminación, son asociados a 1, globalización. 2, multiculturalidad. O 3, diversidad cultural. Y estos conceptos que nos dice la pregunta, pues la realidad es que surgen por la interacción o incluso la resistencia de interacción, ¿no? De la convivencia. Entonces, ¿cuál de los 3 conceptos es el que hace mucho énfasis en esa parte? Multiculturalidad. Perfecto. Vamos a ver. Se me perdió el chat. Aquí está. Dice Miriam dudosa, el 1, globalización. Ok. Bien, fíjate que quizás si solo hablara de xenofobia, porque la xenofobia tiene que ver con esta discriminación a los extranjeros propiamente. Entonces, si es de los extranjeros, pues quiere decir que está implicando a varios países. Si solo viniese mencionada esa, quizás podríamos hablar de la globalización, pero no necesito estar en otro país, tristemente, para que se dé el racismo. O sea, muchas de nuestras localidades llegamos a ser racistas, incluso con gente que es más morena, con gente que consideramos pudieran ser indígenas, sí o no. El tema es que una tez diferente, facciones diferentes, y ya empieza a ver como esta parte del racismo, la parte de la intolerancia, la parte de la discriminación, aunque estemos en nuestra misma región, no propiamente en el extranjero. Entonces, estos son términos que se acogen por la multiculturalidad. Y claro, la xenofobia existe porque al momento que yo me voy a otro país, que soy de una cultura diferente, pero estoy entrando a otra tierra, pues por eso se creó el concepto, ¿no? Que tiene que ver con esta parte, no es otra cosa más que la discriminación a extranjeros específicamente. Entonces, sí tiene que ver con la globalización, pero al mencionarme a todos los demás, va enfocado a multiculturalismo. Si no hablase de los demás, sí,
propiamente solo estaríamos hablando de globalización. Muy bien. Vamos al que sigue y último de este quiz. Nos dice, los valores universales de los derechos humanos deben de servir de puente entre todas las culturas sin subordinarse a las normas sociales, culturales y religiosas. Le recordamos a los estados su obligación y en su momento yo te decía que aquí en el contexto de esta pregunta, al decir estados, se refiere a países o naciones. Entonces, ¿qué sería? 1, diversidad cultural. 2, globalización. O 3, multiculturalidad. Multiculturalidad. Bien. Ahorita, por ejemplo, rápido, Miriam nos había dicho que era globalización. Y fíjate, Tere, que sí, si no hiciera el hincapié, yo hice como el paréntesis, ¿no? Aquí cuando me dice estados, se refiere a otros países. Sí, Si no hiciera, exacto, entonces al mencionar a varios países, entonces es globalización. Si fuera el estado de Jalisco, si fuera el estado de Nayarit, el estado de Nuevo León, todo se queda en casa, todo se queda en el mismo país. Entonces sí sería multiculturalidad. Pero en el contexto de mi pregunta, al referirse a qué estados es cualquier país, entonces estamos hablando específicamente de globalización. ¿Sale? Y claro, el fragmento por sí solo no me refiere a eso, pero como yo les mencioné que aquí estados tiene que ver con cualquier país, entonces ahí es donde está la clave. Muy bien. Vamos entonces al último quiz y ya tiene que ver con reseñas y reseña crítica específicamente y fuentes de referenciación. ¿Cómo referenciar de acuerdo al estilo APA? Pues vamos a practicar ya por último con esa parte. Entonces nos dice, características de una reseña crítica. 1, reseña breve, exposición de las ideas, temáticas de la obra y opinión de quien redacta. 2, reseña breve. 3, redacción breve y exposición de las temáticas de la obra. ¿Cuál tendrían que ser las características de mi reseña crítica? Aparte de que es la que tenemos justo al final de nuestro proyecto integrador, ¿no? Entonces, por eso lo volvemos a repasar. Muy bien. Miriam nos dice 1, y efectivamente decíamos que la reseña tengo que presentar lo que en este caso voy a criticar, que es una descripción breve que tiene que ver con el título, tiene que ver con el nombre del autor, con un resumen súper breve de lo que trata, ideas y temáticas de la obra, lo esencial que a mí me haya atrapado, para después poder hablar de la opinión sobre esas ideas que seleccionamos. Entonces, eso es parte de la reseña crítica y decíamos que justo el elemento más esencial es tu opinión. En una reseña comparativa también lo platicamos, pero el actor principal en una reseña comparativa son las similitudes y las diferencias. La opinión también es parte y la redacción breve también es parte. Pero lo principal en la comparativa son las similitudes y las diferencias. Aquí, en una reseña crítica, el actor principal es mi opinión. Todo lo demás es importante y es parte de, pero debo de opinar todavía más que lo que haría con una reseña comparativa. Por eso es como el énfasis en ello. Entonces vamos a nuevamente acomodar. Si mal no lo recuerdo, ya prácticamente creo que las dos habían alcanzado el cómo referenciar las fuentes, salvo que creo que Tere ahí te había hecho como una pequeña observación. Pero, sí, ¿verdad? Creo que nada más era el en tipo de los formato. corchetes, ¿no? Sí, ¿verdad? Que te decía, el tipo de formato va después del título. Después Entonces, del título. exacto, pero ya se ha visto como el avance de ambas. Entonces, igual, este es el pilón y sobre todo para los compañeros que a lo mejor todavía no han se dado como la oportunidad de revisar lo demás, ¿no? Entonces, tenemos acá abajo las 4 opciones y hay que identificar qué va primero, ¿no? De entrada, si acá abajo me está diciendo @ usuario y aquí dice red social, quiere decir que vamos a referenciar a una red social.
Entonces, aquí esto, ¿qué tendría que ser lo primero? ¿Qué tendría de esas 4 cosas que colocar si mi fuente es una red social? Fecha de publicación, El nombre, usuario. ¿Qué, perdón? el nombre si es una red, dice, ¿no? Una red social. Muy bien. Por ejemplo, ¿tú, Tere, tienes Facebook? Ajá, sí. ¿Cómo te Facebook o, registraste en Facebook? ¿Con tu nombre o con un seudónimo? no, sí, estoy como Teresa Aduna. Ok, te registraste con tu nombre. Bien. Ujú. Hay personas que se registran con un nombre falso, ¿no? Así sea tu nombre, así sea ese nombre ficticio, es un usuario, es tu nombre de usuario. Es así como te registras en la cuenta. Y eso es lo que hace la vez del autor en cualquier otro tipo de fuente. Entonces, si tú estás como Teresa y tu apellido, ese es tu usuario. Si yo tengo, no sé, un nombre diferente y así fue como me registré como usuario, ese es el que se coloca como autor, ¿no? Ajá. Entonces, ese no cambia, muy bien. Y después del autor, ¿qué es lo que coloco? De los 3 que me quedan. La fecha. Muy bien, las dos coinciden. Lo siguiente, y esto no va a haber cambios, sea el tipo de fuente que sea, es autor, llámese persona física, llámese persona moral, una organización, una institución o usuario, y después sigue la fecha. Entonces eso no cambia. Entonces ya aquí nos dice, debe de ser las 20 primeras palabras de la publicación o descripción breve de la imagen, espacio que vamos a completar, red social, espacio. Que aquí está más fácil. Nos dice Miriam, tipo de publicación, exacto. Lo siguiente ya tendría que ser el tipo de publicación en esa red social, que es lo segundo. A ver, Entonces ya me ya, perdí. Ya me sí, perdí, A ver, después de la fecha, hasta las primeras 20 palabras de nuestra reseña. bien, muy bien, ¿O cómo? bien. A ver. Imagínate que tú encontraste en Twitter Ajá. algo que te llamó la atención y viste que es información veraz, que es información confiable y la Ah, ya. quieres utilizar como fuente. Entonces, generalmente las publicaciones de Twitter, las Son publicaciones cortas. de Facebook no suelen tener un título, Ah, ya, ya. solo te avientan el mensaje, ¿no? Entonces, Ajá. ese mensaje son un chorro de palabras. Lo que en su momento, si mi fuente fuera un artículo, si mi fuente fuera un libro, pues lo que coloco es el título. Pero como esta publicación no tiene un título por ser un mensaje de Twitter, que a lo mejor tiene no sé cuántas palabras abarca Twitter, o lo que es el Facebook, entonces como ahí carece de título mi publicación que estoy tomando como referencia, ¿cómo la voy a referenciar? Colocando las primeras 20 palabras de ese Ah, ya, ya, mensaje. ya. Ajá. Ajá. Ok. Entonces lo que Sí. ahí ves como en verde es lo que en algún otro momento nosotros sería el título de alguna referencia. Ujú. No, ya. Sí, ya O a lo entendí. mejor Gracias. utilicé esa imagen que no tiene título, porque a veces así, o sea, la red social puede ser solo el meme, ¿no? O puede ser, cuando hablamos de información confiable, puede ser la imagen que estoy utilizando como referencia y no tiene ni nombre ni dice nada más. Entonces voy a describir brevemente de qué trata la imagen y eso será el título de mi fuente como tal. Entonces, eso era lo verde. Entonces, como ya Ujú. lo tengo y sigo estando en que mi fuente es una red social, pues lo siguiente es mencionar tipo de publicación, el nombre de la red social, que si fue Twitter, que si fue Facebook, y lo que no falla en cualquier publicación, sea la que sea, si la obtuve de internet, pues tiene que ser lo último, el enlace o bien conocido como el link. Y bueno, este fue como el cómo se debe de hacer, ¿verdad? Y acá tenemos el ejemplo de cómo referenciar
esta fuente de una red. Entonces aquí tenemos que lo primero, mencionábamos, tiene que ser el nombre del usuario, ¿no? Que en este caso, pues no hay de otra, de las opciones que tengo es Servicio Sismológico Nacional. Luego, sabemos que es la fecha, que me la cambió, ahí está. Y aquí es donde, pues, mi publicación carece de un título, no lo tiene. En lugar de eso, coloco las primeras 20 palabras de lo que dice ese mensaje, esa publicación. Entonces ya, aquí es hasta las 12 horas, perdón, del 28 de septiembre del 2022. Se han registrado 3.480 réplicas del sismo de magnitud 7.7 ocurrido en Michoacán. Ese es mi supuesto título de la breve reseña. Aquí ya me menciona la red social, pero entonces, ¿qué tipo de publicación es? ¿El HTTP o la publicación del estado? ¿Qué es lo que tengo que colocar antes de Facebook? Actualización de estado. Muy bien, porque es el tipo de publicación, o sea, de esa página, esa cuenta de Facebook, esa información se encontró en la actualización del estado. Puede estar en la portada, puede estar en cualquier otra parte, ¿no? Entonces, así. Y como decíamos, pues lo último sí o sí, pues va a ser lo que es el link, ¿no? Entonces, esa parte ya no la tenemos bien manejada. Vamos a la siguiente, que nos dice, ya nos da González, Alarcón, Gabriela Patricia, Ávila Quintana, Mónica. ¿Qué va después del autor? ¿Qué tendría que colocar después del autor según lo que nos dice aquí? La fecha. Muy bien, la fecha. Después viene el título. Aquí sí tenemos un título. Nos dice retos, TIC, actividades para desarrollar habilidades básicas. Así se llama el título de lo que estoy obteniendo, ¿no? Me da un espacio y luego me dice Congreso Internacional de Innovación Educativa, Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León. Espacio, espacio. Entonces aquí me puedo sentir en aprietos. Si me siento en aprietos, vamos a primero utilizar lo que ya sabemos. ¿Qué regla no va a cambiar? ¿Qué es lo que va hasta el final? De las 3 cosas que tenemos, Monterrey, El lugar. ¿qué, perdón? El lugar. Pero tienes HTTP. El link. Exacto. Entonces, si tú hubieras ido físicamente a Monterrey, quiere decir que no lo obtuviste de internet. Ya no lo podemos poner. Ajá, ya no es necesario porque realmente tú no lo utilizaste de internet. Entonces ahí sí, lo último sería el lugar. Pero como en este caso lo obtuvimos de internet porque fue una grabación, entonces sí hay que poner el link de donde lo descargamos. Pero ese congreso fue en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces ahí sí ya ponemos el lugar. O completamos más bien, porque como ya nos está diciendo que es en la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León, pues sabemos que Nuevo León es en Monterrey, México. Entonces lo colocamos. Entonces, en este caso fue más sencillo porque son como opciones, ¿verdad? Entonces ya la última casilla que me queda es esta. Y sabemos que entonces lo que va a exponencia. Y aquí, por ejemplo, entonces, Tere, lo que yo te comentaba y que está muy bien, porque todo lo demás ya lo acomodaste, este fue el único que se te movió. Lo estabas colocando antes del título, pero si te fijas, es después del título. Eso es todo. Entonces, es el autor, es la fecha, es el título, y luego... Disculpe, ¿qué significa ponencia? Muy bien. Ponencia no es otra cosa más que me paro enfrente de varias personas a hablar sobre el tema. Como una exposición, ya nada más las ponencias pues suelen ser en congresos, que se reúne mucha gente. Es como una conferencia, vaya. Perfecto. Gracias. Muy bien. Entonces, ese era el que nos fallaba, ¿no? Entonces, ya ahorita ya lo acomodamos. Todo lo demás sigue su orden. De tal manera que ya tenemos el último. Entonces, lo primero que tengo que poner, episodio de podcast, Spotify, educación o Fernández Limón. Spotify. Lo primerito, en cualquier fuente que pongo. El autor. Exacto. Tengo mi autor, ya lo pusimos. No leí bien.
tenemos la fecha, tenemos el título, que es cómo ayudo a mis hijos a que no tengan miedo a enfrentar el mundo, sabiendo que en ocasiones hay problemas o situaciones difíciles. Y entonces ahora sí, me quedan 3 espacios. Y ya aquí Miriam nos dice que lo que sigue es episodio. Exacto, sigue Sí. episodio de podcast para decir qué es un episodio de un podcast. Y ya luego nos referencia el lugar. El lugar es virtual y el lugar es en un podcast de una aplicación. Entonces, por eso es en el podcast de educación. Y lo último que menciono es la aplicación. Esto se asemeja al lugar, pero Spotify es un mundo, o sea, Spotify son canciones. Entonces, estoy especificando que es en el podcast de educación de Spotify. Entonces, es como el lugar virtual en el que lo voy a encontrar, ¿no? Y al final, como es un lugar virtual, pues aquí tenemos lo que es el link. Y con esto llegamos al final de los conceptos, de los aprendizajes que íbamos a repasar prácticamente. Entonces ya aquí, más bien, ya la última parte es preguntarles a ustedes entre dudas que tengan sobre lo que acabamos de revisar o lo que pudieran ser sobre las actividades de la semana, que ya prácticamente pues es el proyecto integrador y lo que es el foro de integración. No. Dice Miriam, sí, proyecto integrador. Perfecto, Miriam, si quieres abre tu micro y te escuchamos. Yo tengo una duda. ¿La reseña es de cierto tamaño o es a libre albedrío? Perfecto. Fíjate, Miriam, y para las dos, de aquí en adelante, siempre que vean reseña, ya como que las Prepa en línea CEP espera que implícitamente nosotros ya sepamos que es una cuartilla, 2 cuartillas como mínimo, y 2 cuartillas que es pues una hoja. Entonces, de aquí en adelante, aunque tu instrucción no diga cuánto, si dice reseña sí o sí, son 2 cuartillas, y 2 cuartillas es una hoja. Ok, por eso mi pregunta, porque como en la última sí venía Sí, no dice. cuánto, y en esta no, entonces dije, "Ay, capaz de que le pongo una cuartilla y me van a decir, no, no es suficiente". Sí, ya de aquí en adelante como que lo que esperamos es que identifiquen que una reseña, sí o sí, son 2 cuartillas. Exacto, qué bueno que preguntaste. Ok, eso era todo nada más. Excelente, muchas gracias, Miriam. ¿Y Tere, alguna duda? No, voy muy atrasada con mis actividades porque he tenido mucho trabajo, pero espero ahorita y ponerme al corriente. Sí, fíjate que parece mucho, pero te vas a dar cuenta que son más fáciles Sí, que las pasadas. Lo único quizás si tienes oportunidad, si no has entrado a hacer publicaciones en el foro, mi sí, ya hice. sugerencia, ¿ya? Ah, perfecto. Ah, ok. Sí, como Nada tratar más me de, falta las de las lecturas, apenas voy a comenzar hoy con la de la lectura. ok. No, entonces Bueno, todavía dígame cuál tienes, era su sugerencia. sí, la sugerencia era como utilizar los más días posibles, que en este caso los que quedaban era viernes para una publicación más, sábado y Ujú. domingo, sábado una publicación más y domingo una publicación más. Sí, sí, es lo que así, bueno, contemplando hasta domingo, sí, a completo las 5. Sí, porque igual incluso en el momento que te sientes a hacer tu actividad, puedes ya crear como tal las aportaciones, o sea, tenerlas listas, no sé a qué horas te vayas a poner como a terminar eso, hoy, mañana, y a lo mejor ya tenerlo ahí preparado para nada más el domingo publicarla tempranito, y ya. Ah, Con sí, eso ya cierto. cumples el que sea, nada más pon una alarma para que no se te olvide, eso es todo. Sí. Muy bien, muchas gracias. Excelente, pues muchas gracias, les deseo mucho éxito en su cierre de módulo, en este y en todos los demás que siguen por venir prácticamente. Feliz día, que la pasen muy bien y pues bonito Gracias. fin de semana. Mucho gusto Oigan, de Gracias. haber trabajado con asesora, ustedes. una Sí, pregunta.
Ajá. ¿Ya no volvemos a coincidir con ustedes en algunos módulos posteriores? Sí, si acaso el módulo 5, pero sí, ahorita tengo rato que el módulo 5 no me ha tocado, es nada más el 3. Entonces, puede ser, pero pues no hay garantía. Bueno, pues está bien. Pues Por eso muchas me gracias. despido y les deseo Te mucho agradezco éxito y mucho gusto. mucho. Muchas gracias igualmente. Gracias, ustedes Gracias, también, que estén muy bien. Hasta luego. gracias. Ay. Bye.